Pasamos de todos estos aretes y ahora nos vamos a ver a los aretes equilibrados, que estos son buenísimos, que de alguna manera creo que hasta ahorita se pueden usar, y son estos de aquí. Tenemos al Agate Earring, al Elf Metal Earring y el Platinum Earring. Tenemos estos de aquí que son los equilibrados, así como te acuerdas los anillos equilibrados, el Rock y Roll, ¿te acuerdas de ellos? Estos pues iban en conjunto con ellos, me dejo entender. Entonces un Warrior se armaba la Platinum Earring, Iron Set y 2 Rocks, y era brutal, y era el Warrior más poderoso, resistía, atacaba, tenía mucha HP y era el más poderoso, pero de alguna manera ha cambiado esa build. Tenemos a estos 4 que básicamente nos dan cada atributo. Por ejemplo, puedes ver aquí que nos dan Magic Power, Destreza, Stretch e Inteligencia, pero adicional a esto también nos da Heal Bonus. Podemos ver el Agate Earring que nos da defensa. Bueno, básicamente todos nos dan 20 de defensa, que es brutal. Vamos a ponerlo en azulito. Nos dan todos 5 de Heal Bonus, maravilloso, perfecto, y nos dan 5 puntos de atributo según tu preferencia. Por ejemplo, ¿quieres Magic Power? Te da Magic Power el Agate Earring. ¿Quieres Destreza? Te da el Elf Metal Earring, Destreza. Y el Platinum Earring pues te da Fuerza, y el White Silver Earring, Inteligencia. Entonces es muy genial esto porque es equilibrado, tanto HP y tanto puntos de atributo que de alguna manera te aumentan daño. Magic Power, Destreza, Strength, no sé si la inteligencia te aumenta daño, pero son brutales porque son muy equilibrados. Al menos el Platinum Earring creo que hasta ahorita se utiliza, y creo que todos los demás, me dejo entender, para que no arriesgues tanto HP ni tanto daño, sino lo tengas muy parejito. Así es que tiene que ser nivelado, te da algo bueno y te quita de algo, te da algo bueno y te quita de algo, porque por ejemplo estos aretes de aquí no te dan tantos puntos de atributo, pero sí te dan buena resistencia elemental. Entonces ya vas bien, me dejo entender. Es que esto lo repito siempre, ya vas viendo, no hay una forma de armarte predefinida, tú puedes cambiar según tu servidor. Por ejemplo, hay muchos servidores donde hay magos, por ejemplo creo que 10 hay muchos magos. Entonces tú como Warrior, tú como Rogue, ¿te vas a comprar esto? Escúchalo bien, tú como Warrior, como Rogue, ¿te vas a comprar esto? No, porque sería un gran error. Si te vas a enfrentar contra magos, esto sería, pero Soul, no me da mucho daño, yo quiero más destreza, pero sí te da resistencia elemental. A comparación de esto, tú ya sabes que el mago se pone su escudo de fuego y todas sus habilidades de fuego pues te destruye, me dejo entender. Pero aquí de todas sus habilidades te van a dejar mucho menos, me dejo entender. Entonces vas viendo, me conviene, no me conviene, lo cambio, no lo cambio, etcétera. Es que es buenísimo, y creo que esto es la magia de Knight Online. Entonces vamos a subirlo al +3 y nos da los siguientes puntitos. Defensa nos da, vamos a ponerle otro colorcito, un colorcito así bien chévere. Esperen, voy a subirlo, placa, ahí está. Nos da Heal Bonus 12, y de la misma manera que me salió un gallo, de la misma manera en atributos, hasta 12 puntitos. Es que chulísimo, bellísimo este arete, madre mía, yo soñaba con este arete, con el Platinum Earring, que era, te digo desde ya que soy sincero, esta era la build predefinida en ese tiempo. Platinum Earring, Iron Set y 2 Rocks, eras tremendo. Luego creo que voy a hacer videos así viendo diferentes builds y sería muy genial, pero eso lo veremos para después. Listo, entonces pasamos de esto, pasamos de los aretes antiguos equilibrados y ahora vamos a pasar al arete full atributo, y échale un ojito a eso, placa. Estos son los aretes full atributo. Como puedes ver, tenemos al Bronze Earring, al Crystal Earring, al Golden Earring, al Opal Earring y al Silver Earring. Como puedes ver desde ya no te dan ni Heal, no te dan ni resistencia bonus, pero sí te dan mucho atributo. Y ya puedes reconocer algunos nombres como el Crystal Earring, que ya hay un Crystal Necklace, hay un Crystal Belt, hay un Crystal Ring, me dejo entender. Entonces puedes conseguir todo el Crystal Set en joyerías, que esto es brutal. Pero vamos a verlo en orden. Primero tenemos al Bronze Earring, que como pueden ver, tus ojitos hermosos te dan 8 de Heal, que es brutal. Incluso algún compañero me preguntó: Sol, ¿cuál es la diferencia entre HP y Heal Bonus? El HP, compañero hermoso, es esto de aquí. Puedes ver mi barrita roja, dice 7958. Un punto de HP adicional sería 7959. Es decir, que yo ahorita tengo 7959
158 puntos de HP. Si aumentan 40, la barrita de arriba va a aumentar en 40 puntos. Por el contrario, Heal es muy diferente. Heal son los puntos de atributo de aquí, que dice HP, que básicamente es Heal. Y esto varía por personaje. Por ejemplo, aquí yo tengo 177 de HP y puedes ver que mi vida es casi 8000. Pero un rogue también va a tener estos puntos, pero su vida es mucho menor. Entonces varía por personaje. Te daría los datos, pero tendría que investigar y dártelos correctamente. Entonces, HP, puntos de vida como tal. Heal son puntos de atributo que se multiplican según tu personaje en puntos de HP. Así de simple, así de sencillo. Luego tenemos el Crystal Earring, que nos da Magic Power Bonus hasta 8 puntos. El Golden Earring, que nos da inteligencia. El Opal, que nos da hasta 8 de fuerza. Y el Silver Earring, destreza 8. Que ya puedes ver que el Silver Earring pues iría en combinación con una Elf Bell, con Elf Ring y con más accesorios pues de destreza, para que tengas full destreza y que de un Spike desinstales el daño online de tu enemigo. Es que esto es muy genial, pero de alguna manera no nos da mucha defensa, nos da muy poquita defensa, 10 puntos, pero el atributo creo que es lo importante, me dejo entender. Vamos a poner otro colorcito, esperen un ratitín, listo, y le ponemos otro color. Ahí está, un verdecito, buenísimo. Y si lo subes de nivel hasta el +3, pues te dará los siguientes atributos. Nos sube 10 puntos de defensa en cada aretito y esto es lo mejor, que nos sube hasta 20 puntos de atributo. Lo voy a poner en rojo porque me quedo loquísimo. Hasta 20 puntos de atributo. Y esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque ahorita, antes, te soy sincero, antes el Opal Earring no valía nada. O sea, nadie lo utilizaba. Estos aretes nadie lo utilizaba. ¿Por qué? Porque como te dije, la moda era utilizar todo equilibrado. Heal Stretch, Heal Dextering, Heal tal, defensa, tal. Y esto valía un ojo de la cara. Creo que esto ahorita vale. Pero cambiaron las cosas y ahora pues la gente quiere puro daño, me deja entender. Antes nadie pagaba por el Opal Earring. Nadie, compañero. Y hoy en día, ¿sabes cuánto está esta tontera? Vamos a verlo, ¿ya? ¿Sabes cuánto está el Opal Earring en Cell? Miren. Es que miren, van a quedar loquísimos. Está 2 GBs y medio. El macero. 2 GBs y medio el macero. ¿Puedes creerlo? Esto antes estaba botadísimo. Esto estaba botado. Nadie lo quería. ¿Qué? ¿Te da solamente 8 de Strange? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Pero ahora todos lo buscan. Incluso Marcel tiene estos aretes y los tiene recontrasellados, me deja entender. Y hay gente que los tiene. Pero bueno, puedes ir sacando tu cuenta y mire, vamos a ver algo, ¿ya? Calculadora. Si nos cuesta 2, vamos a ponerle 2 GBs, ¿ya? 2 GBs por 27. El Opal Earring más 3 está 54 Gold Bars. 54 Gold Bars. Si quieres 2, lo multiplicas por 2. Entonces, si quieres una Dual Opal Earring, te va a salir 108 Gold Bars. Escúchalo bien, 108 Gold Bars. Y si lo multiplicas en soles, que el GB aquí en Ares, según Pino Games, está hasta 25 soles. Dual Opal Earring, escúchalo bien, está 2700 soles. Pero de repente tú me ves de otro país, entonces vamos a dividirlo entre el tipo de cambio, igual entre 3.96, ya, para ser amables. 681 dólares el Dual Opal Earring. 681 dólares el Opal Earring. ¡Qué asco! Es que, uff, madre mía, uff, esto es brutal. Mucho bendito dinero. Así que si alguien te dice, yo tengo la Opal Earring más 3, pues ya sabes que su cuenta ya tiene 600 o ya vale más de 680 dólares. Brutal. Pero bueno, aquí que yo me emociono y hasta me da calor. Es que así cambian los tiempos. Entonces trata de no vender tus ítems, trata de acumularlos. De repente pueden valer mucho más en el futuro, no lo sabemos. Pero bueno, ¿de qué me sirve más HP? Si con 3 o 4 hits ya me destruye el alma, me destruye la vida. O sea, es que mejor entender. Pero bueno, lo que acabas de ver es un fragmento de un directo donde aprendemos muchísimo sobre el juego. No te pierdas ni uno y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!